Bienvenido. Gracias por permitirme entrar en su casa y mi oración es que Dios entre en tu corazón con la enseñanza de su palabra. Este es nuestro tercer domingo de Adviento, los domingos previos a la celebración de la Nochebuena. Y así como la expectativa crecía en el pueblo de Israel por la llegada de su Mesías, también para nosotros crece la expectativa porque cada día está más cerca el momento en que podemos celebrar este hermoso acontecimiento, cuando Dios nació en un sencillo pesebre. Hoy estaré encendiendo la tercera vela, simbolizando que la luz de Dios vino a este mundo. Y en la medida que esto se fue acercando, entonces es como decir que la luz brilló en la oscuridad y fue en aumento. Cuando los padres de familia quieren escoger un nombre para el hijo que están esperando o la hija que están esperando, normalmente ocurre una dinámica y una psicología interesante. Muchos de ellos escogen, hay veces, un nombre de algún familiar con el propósito de guardar esa tradición en su familia como una herencia familiar. Otros de pronto se inclinan por escoger un nombre que tenga que ver con algo que representa la llegada de ese bebé o un atributo con el deseo de que en la vida ese hijo, esa hija pueda desarrollar ese atributo, como por decir fe o esperanza. Yo quiero invitarte en el día de hoy a que pensemos en los nombres que se le dieron a Jesús. Y por eso voy a leer en Mateo 1, 21 y 23. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El primer nombre, Jesús, significaba eso, el Salvador, el que iba a quitar los pecados. Luego dice en el 23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Acompáñame en este momento encendiendo esta tercera vela que representa nuestra expectativa creciente, así como aumenta la luz. Y ora conmigo para que en el día de hoy Dios nos hable también a través de su palabra. Padre, gracias por haber enviado a Jesús. Gracias por ese pesebre de la primera Navidad. Gracias porque vino para que nuestros pecados no nos sigan apartando de ti, no nos sigan haciendo división entre tú y nosotros. Gracias porque su presencia vino a morar en medio de nosotros como un puente. Gracias porque aunque su destino era doloroso tener que ir a la cruz, lo hizo por amor. Y de la misma manera como en esta mañana, a través de esta simbología de encender estas velas, te pedimos, Señor, que tú acrecientes tu luz en nuestro corazón, en nuestra alma. Padre, oro para que a través de la explicación de tu palabra que vamos a tener en un momento, tu nombre sea exaltado. Tú nos hables y cada uno de nosotros pueda darte a ti el reconocimiento que tú mereces. Padre, que la oración de las personas, donde quiera que se encuentren, también suba a tu presencia. Gracias, Dios, por tu generosidad. Gracias por entregarnos a Cristo. Y justamente esa generosidad de Jesús y tuya es la que nos motiva a nosotros también a ser generosos y a servir a los demás. Y que esta Navidad pueda ser una hermosa época de poder servir a las personas. Capacítanos para amarles, para aceptarles, para escucharles, para orar por ellos. Que tu nombre sea exaltado. Nuevamente, bienvenido y permanece en conexión para que juntos estudiemos el significado de la palabra de Dios.
Por favor, acompáñeme orando, pidiéndole a Dios su dirección en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de poder leerla, estudiarla, meditar en ella. Y te pedimos que engrandezcas tu nombre y conforme a la verdad enseñada en tu palabra, nos hables en ella para nosotros agradecerte, adorarte y poder crecer en nuestro amor y nuestra gratitud hacia ti. En Cristo Jesús. Amén. Aunque tengo en la Biblia la mejor explicación del significado de la Navidad y no necesito acudir a ninguna otra fuente, pues ella nos explica ese significado desde el punto de vista de Dios, nada menos el inventor y quien ejecutó la primera Navidad. Quise de todas maneras consultar el pensamiento general de la gente acerca de esta celebración y obviamente entonces me metí en Google y encontré dos declaraciones que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La primera, una declaración bastante descriptiva, pero yo diría que a su vez bastante fría, indiferente, como cuando tú relatas algo que en sí no tiene que ver con tu propia vida. Abro comillas. La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De hecho, la palabra Navidad como tal procede del latín nativitas nativatis, que significa nacimiento. Cierro comillas. Está fechada este comentario en diciembre 8 del 2017. Pero afortunadamente encontré otro donde la persona se involucra, donde la persona no es simplemente un relator indiferente, sino que nos deja saber que esta celebración hace parte de su propia vida. Y dice de la siguiente manera, abro comillas, el verdadero sentido de la Navidad es que Dios compartió nuestra vida humana para que nosotros pudiéramos compartir la vida divina. Dios vino a este mundo haciéndose ser humano en Jesús, para que nosotros fuéramos hijos o hijas en el Hijo y personas nuevas caracterizadas por la compasión y la solidaridad. Cierro comillas, esta nueva descripción está fechada en diciembre 23 del 2009. Yo diría que la primera descripción define el evento, pero la segunda lo interpreta. Y aunque no nos dice ni la fecha de la celebración ni quiénes lo celebran, sí nos deja conocer los resultados, los efectos de este evento en la vida de las personas. En otra palabra, es una descripción que conecta con nosotros. Hoy yo quiero centrarme en dos aspectos asombrosos, extraordinarios, ocurridos en la primera Navidad, que están narrados en el versículo 14 del capítulo número 1 del Evangelio de Juan. Pero no solamente quiero narrarlos, sino que también quiero interpretarlos y más quiero aplicarlos para que Navidad sea algo que haga parte de tu vida y haga parte de mi vida y no seamos simplemente observadores indiferentes a la distancia. Los dos aspectos a los cuales quiero referirme que están revelados en este versículo 14 son la encarnación. Jesús se hizo hombre y en segundo lugar, Jesús vivió entre nosotros. Del texto que vamos a leer, hemos tomado para hoy el título de esta explicación, de este sermón: Luz en la oscuridad que revela la verdad. Así que vamos a centrarnos en estas dos verdades reveladas en este versículo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 1, que dice así: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi primer punto es la encarnación. Jesús se hizo hombre.
La Nueva Traducción Viviente, una de las versiones de la Biblia en español, tiene una nota al pie de la página aclarándonos que en griego dice se hizo carne. Para mí, siempre que he leído esto, lo he llamado como un milagro a la inversa. Porque normalmente los milagros narrados en la Biblia nos han mostrado lo poderoso que es Dios, lo grande del poder de Dios. Nos han demostrado que mediante ese inmenso poder Dios puede ir por encima, más allá de las mismas leyes que Él estableció para este mundo físico. Déjeme darle un ejemplo. Es como la narración que tiene la Biblia de algunas personas que eran paralíticas y que el gran poder de Dios llegó en un instante y les permitió en ese mismo instante caminar, sin tener que pasar por un proceso de terapia, por un proceso de recuperación, por un proceso donde los músculos, las articulaciones, los tendones volvieran a ser fortalecidos, sino que el gran poder de Dios lo hizo todo en un instante y los habilitó a aquellas personas que en un momento estaban impedidas. El que Jesús se encarnara, tomara forma humana, es extraordinario porque es un milagro como a la inversa, es un milagro al revés, como escondiendo la grandeza de Dios, escondiendo toda la grandeza de la divinidad en una persona que a simple vista, según el relato bíblico, no se podía notar que era el creador del universo. Yo me lo suelo imaginar como si los seres humanos pudiéramos tomar toda la energía del sol y capturarla y esconderla en una pequeña bombilla de 120 voltios. Así fue la encarnación, esconder toda la divinidad de Dios en la apariencia normal de un ser humano. Jesús fue hombre como nosotros en todo, menos en el pecado, porque nunca pecó. Pero Jesús se cansaba, Jesús experimentaba sed, Jesús experimentaba hambre, sueño, dolor, tristeza y alegría. Él tuvo que ser formado y desarrollado en el interior del útero de María. Tuvo que ser alimentado, o sea, él fue un ser dependiente. Qué increíble, él tuvo que aprender a caminar. Sí, la misma persona que luego caminó sobre las aguas. Sin embargo, como bebé en un tiempo no tenía equilibrio y tuvo que aprender a tener equilibrio para poder caminar. Él tuvo que aprender a hablar, tal como los seres humanos lo necesitamos todos cuando somos muy pequeños. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero él necesitó aprender a leer, necesitó estudiar, necesitó memorizar los símbolos y las letras del alfabeto de su idioma. Por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses anima a los creyentes a vencer su egoísmo, a servir a los demás y a dejar de estar pensando solo en sí mismos y pensar en las necesidades de los demás, cuando él habla de Cristo, quien aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual se podía aferrar. Y en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Eso nos lo dice Filipenses capítulo 2, los versos 6 y 7. La apariencia física de Jesús no revelaba que Él era el eterno, el preexistente, el creador del mundo, Dios mismo. Su apariencia no revelaba que Él era la fuente de la vida y la luz que iluminaba la vida de las personas, el agente de la creación. Su apariencia física era la de una persona normal, común. Flavio Josefo, el historiador judío, describe a Jesús como una persona que cuando se acercaba podía ser ignorada, no tenida en cuenta. Es decir,
que su rostro no despedía rayos de luz. Su gloria no era su apariencia. Pero el mismo Josefo añade luego que era imposible ignorar a Jesús cuando él comenzaba a hablar. Fuera que le creyeran o no, era imposible no ponerle atención, no tomarlo en cuenta. Y eso concuerda con lo que la Biblia dice, que Jesús hablaba con autoridad. El apóstol Pedro dijo en una oportunidad: tú tienes palabras de vida eterna. Es asombroso lo que ocurrió en la primera Navidad. Por eso me fascina lo que dicen algunas estrofas de la canción Mary, Did You Know? Porque en algunas de esas estrofas dice: ¿sabías, María, sabías que cuando besabas la mejilla de tu bebé, besabas el rostro de Dios? María, ¿sabías que tu bebé creó el universo? María, ¿sabías que tu bebé gobernará el mundo? Qué extraordinario es este milagro que escondió la grandeza de Dios en la apariencia de un ser humano. El que Dios haya tomado forma humana es la más grande demostración del interés que Dios tiene de alcanzarnos. Es la más grande demostración de que Él ha venido a buscarnos y nos ha provisto de tal manera que hemos podido ser alcanzados por su gracia y su misericordia. Es la más grande demostración de que Dios no ha sido indiferente, de que Él vino a este mundo a pesar de que la actitud generalizada de este mundo fue darle la espalda, no reconocerlo y no darle la adoración y la credibilidad que Él se merece. El milagro de la encarnación es asombroso. Veamos la segunda verdad que nos revela Juan 1:14. Jesús vivió entre nosotros. La Nueva Versión Internacional también tiene una nota al pie de página aclarando que cuando traduce habitó entre nosotros, el término habitar, dice que en el original dice literalmente puso su carpa. Quiere decir mucho más que referirse a alguien que vivía en otro lugar y que ahora tomó la decisión de venir a vivir donde nosotros estamos viviendo. Cuando el evangelista está diciendo en su expresión puso la carpa, o sea, habitó entre nosotros, él está usando una imagen del Antiguo Testamento. Y Él quiere que nosotros tengamos en cuenta para que entendamos la dimensión de esta verdad que la luz de Dios está revelando en este texto. Esto hace necesario que esta mañana yo me refiera a algunos textos del Antiguo Testamento. Pero quiero pedir tu concentración, que te enfoques y en la medida que veamos estos textos del Antiguo Testamento no pierdas de vista que estamos hablando de Jesús, la encarnación de Dios, quien habitó, quien colocó su carpa en medio de nosotros. En Éxodo capítulo 25, el versículo 8, Dios le ordenó a Moisés que mediante el pueblo construyera un santuario, un tabernáculo, hecho de pieles, dice la escritura, de carnero y pieles de cabra, con su pelo para ser teñido, y dice que eran pieles de excelente calidad. Este santuario, este tabernáculo también tenía que ser construido de madera de acacia recubierta con oro. Pero lo importante es que nos dice el propósito: para que yo habite entre ustedes. Y luego en el verso 22 añade: yo me reuniré allí contigo. Dios le está diciendo a Moisés que ese va a ser el lugar de su encuentro. Y le está diciendo que ahí le va a dar instrucciones para que luego Moisés se las transmita al pueblo. Lo que quiere decir es que en el Antiguo Testamento Dios habitó en medio de su pueblo en un santuario, en una carpa, en un tabernáculo, una tienda de pieles de animales. Y en el capítulo 29 del mismo libro de Éxodo se establece que este santuario, en su parte exterior, en la entrada de lo que era en sí la tienda, la carpa,
sería el sitio donde Dios iba a tratar con el pecado del pueblo de Israel mediante una serie de sacrificios. Pero enfatiza que su gloriosa presencia iba a santificar ese lugar y que Él se reuniría con su pueblo, que Él habitaría en medio de ellos y sería su Dios. Leámoslo directamente del libro de Éxodo en el capítulo 29. Voy a leer los versículos 42 al 46. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión. Note cómo le llama a esto tienda de reunión. Donde yo me reuniré contigo y te hablaré. Y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Consagraré la tienda de reunión y el altar. Y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos, yo el Señor su Dios. Querido amigo, esto nos muestra que Dios había entrado en una relación de pacto con su pueblo. Dios buscaba tener comunión, intimidad con su pueblo, haciendo de este tabernáculo, de esta tienda de reunión, para que estuviera en medio del campamento del pueblo, haciéndolo el centro de su presencia. Tristemente, más adelante en el libro de Éxodo, en el capítulo 32 se nos narra la triste historia de cómo el pueblo se apartó de Dios y se volvió a la idolatría. Hizo un becerro de oro y se postró delante de él y declaró que ese era su Dios. El Señor pensó destruirlos y le dijo a Moisés que se apartara porque él iba a destruir ese pueblo. Y Moisés se apresuró a interceder por el pueblo, pidiéndole a Dios que no lo aniquilara. Por eso en el capítulo 33, Dios le dice a Moisés que tome el pueblo y que lo lleve a la tierra prometida, pero que él no va a ir con ellos, que va a enviar a su ángel. No sea que este pueblo que es terco me haga enojar, le dice Dios, y en un instante yo los consuma. Por eso entonces Moisés, intercediendo, se apresuró y levantó el tabernáculo, esta carpa de reunión con Dios, la levantó fuera del campamento. A partir de ese instante, quien quisiera en el pueblo de Israel consultar con Dios tenía que salir del campamento. Cuando Moisés iba a consultar con Dios, nos dice la Escritura que el pueblo de Israel salía y se paraba afuera de su propia carpa, de su propia tienda donde vivían, y seguían a Moisés con su mirada. Y cuando él entraba en el tabernáculo, en el santuario, la presencia especial de Dios descendía en forma de nube y tapaba la entrada de este santuario. Y entonces el pueblo, parado en el campamento, en sus propias tiendas, se arrodillaban y adoraban a Dios. Es impresionante esta imagen de la presencia especial de Dios descendiendo en forma de nube, llenando e impidiendo la entrada luego al santuario. Éxodo 33, 11 dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. A pesar del pecado del pueblo, Dios insistió en mantener una relación de pacto con ellos. Dios insistió en mantener una relación de comunión con ellos. Y es sobrecogedor, admirable que la Escritura diga que el Dios creador del universo hablaba con Moisés como cuando dos amigos están hablando cara a cara. En el capítulo 40 del mismo libro de Éxodo que estamos revisando, se narra que esta carpa, este santuario fue terminado y fue consagrado a Dios. Entonces la presencia especial de Dios descendió para estar de manera permanente sobre el santuario.
De día estaba sobre el santuario en una forma de nube, y de noche había un fuego en medio de la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Los últimos textos de este capítulo 40 dicen: la gloria del Señor llenaba el santuario. Yo hubiera querido estar allí en primera fila para ver este espectáculo, haber visto esta nube en el día, haber visto este fuego en medio de la nube en la noche. Tiene que haber sido algo sobrecogedor. Es más, solo cuando la nube se levantaba desde el santuario, entonces el pueblo de Israel levantaba su campamento y marchaba. El que la nube se levantara de encima del santuario era lo que marcaba los tiempos para que el pueblo pudiera marchar y pudiera trasladarse. Más tarde, en la historia de la nación de Israel, cuando ya Israel está ocupando la tierra prometida y están establecidos en su tierra prometida y se encuentran bajo el reinado del rey Salomón, y cuando éste termina de construir en 7 años ya el templo, una edificación majestuosa que iba a reemplazar al tabernáculo, aquella carpa del desierto. Esto ocurrió más o menos en el siglo X antes de Cristo, aproximadamente en el año 961 antes de Cristo. Dice que lo consagraron este templo. Y en Primera de Reyes, capítulo 8, dice que la nube llenó nuevamente el templo, tal como había sucedido con el santuario en el desierto. Dios demostrando que Él estaba habitando en medio de su pueblo y que Él había venido a donde su pueblo vivía. Pero luego, en el siglo VI antes de Cristo, al profeta Ezequiel se le muestran varias visiones. Y en el capítulo 8 de Ezequiel se le muestran los pecados de idolatría con que el pueblo de Israel estaba profanando el templo que antes había sido consagrado a Dios. Habían sido tan atrevidos que estaban adorando en el mismo templo consagrado antes a Dios, estaban adorando un ídolo llamado Tamuz, un ídolo de Mesopotamia, al cual los israelitas se habían vuelto en adoración idolátrica. Las mujeres de Jerusalén cada año hacían un rito llorando por este ídolo. Por eso en el capítulo 10 de Ezequiel se le muestra la visión de que la gloria de Dios se levanta del templo y abandona el templo. Luego en el capítulo 11 se muestra que la gloria de Dios abandona la ciudad de Jerusalén. Espero, querido amigo, que estés viendo la importancia de entender lo que el Evangelio de Juan nos está diciendo cuando dice que Jesús colocó su carpa, al querer decir que habitó en medio de nosotros, que vivió en medio de nosotros. Porque eso fue lo que ocurrió en la primera Navidad. La gloria de Dios se había hecho presente. La misma gloria de Dios que había abandonado el templo, que había abandonado la ciudad por causa del pecado, de la idolatría de su pueblo, ahora en un derramamiento de gracia, de amor, de compasión, de misericordia, había tomado forma humana y había nacido en un sencillo pesebre, habitando en medio de nosotros. El texto en Juan 1:14 agrega que hemos contemplado su gloria, la gloria que le corresponde al Hijo unigénito del Padre. No es que Dios solamente tenga un hijo, porque todos aquellos que hemos nacido por el poder del Espíritu Santo ahora somos hijos de Dios. Pero Jesucristo es el Hijo unigénito, quiere decir el único de su clase, el único en el cual la gloria de Dios, la presencia de Dios ha sido encarnada, el único en el cual la presencia de Dios ha venido a habitar en medio de nosotros los seres humanos. Jesús es esa presencia y Jesús es esa gloria de Dios en medio de nosotros los hombres. Ya no está manifestada en un santuario, en una carpa en el desierto. Ya no está manifestada en un templo.
majestuoso en la ciudad de Jerusalén, sino que esa gloria y esa presencia de Dios está manifestada, como te dije, en la encarnación, en el cuerpo de un ser humano, en el alma y en la piel de un ser humano. Y ese ser humano nada menos que es Jesús, el unigénito Hijo del Padre. Por eso también Él es llamado en la Escritura Emmanuel, que significa Dios en medio de nosotros, Dios con nosotros. Haber podido ver la nube y el fuego en la nube debe haber sido un espectáculo sobrecogedor que yo hubiera estado dispuesto a pagar para estar en primera fila. Pero querido amigo, es mucho más importante, es mucho más grande, es más trascendental y con mayores implicaciones el poder ver con los ojos de la fe en la Biblia a Jesús como nos es declarado, la encarnación y la carpa de Dios colocada en medio de los hombres. Por eso esta mañana tengo que preguntarte, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción ante esta presencia y gloria de Dios que ha venido al mundo? Y es lo que nos aprestamos a celebrar en pocos días, y que estamos creciendo en esta expectativa en esta época de Adviento. Muchos del pueblo de Israel que observaron la nube y que observaron el fuego en medio de la nube, luego se volvieron hacia la idolatría y la gloria de Dios los abandonó. Por eso quiero decirte de todo corazón, querido amigo, que no pase esta Navidad sin que tú reacciones con asombro, con admiración, con adoración ante Cristo Jesús, y respondas delante de Él con fe y arrepentimiento, y coloques toda tu confianza en Él como el Hijo unigénito del Padre. Querido amigo, que no pase el día de hoy sin que reconozcas a Jesús como el Señor de tu vida, el único medio a través del cual tú puedes tener una relación de pacto con Dios. Dentro del santuario y posteriormente dentro del templo, en el arca del pacto se encontraban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, como un testimonio de la decisión de Dios de tener una relación de pacto con su pueblo. Cristo, como tabernáculo de Dios, vino a este mundo, ha venido a nosotros para perdonar nuestros pecados, quitar los ídolos de nuestro corazón y llevarnos hacia el Padre también en una relación de pacto, donde Él es nuestro Dios y Señor, y nosotros somos parte de su pueblo, apartado para Él, para servirle, adorarle y amarle. Toma hoy la decisión de que Navidad no sea simplemente una hermosa representación en una hermosa imagen de un pesebre, de la cual tú puedas hacer una descripción indiferente sin involucrarte. Toma hoy la decisión de que Navidad signifique algo personal para ti, que sea como el segundo comentario que encontré en Google, que pueda conectar tu vida y que pueda traer implicaciones. Yo oro en esta mañana para que la luz de Dios que ha revelado en su palabra estas dos verdades haga que tú inicies y cultives una relación de pacto con el Dios creador del mundo. Que la sangre de Cristo cubra tu vida y sea aplicada sobre ti para que tengas perdón de tus pecados. Que en Cristo Jesús tú seas convertido en un hijo o en una hija de Dios, nacido realmente de la voluntad de Él. Porque solo en Cristo podemos tener este encuentro con Dios. Solo en Cristo, que es el tabernáculo de Dios en medio de nosotros, podemos tener esta reunión con Dios. Podemos tener esta comunión con Él. Por eso el texto en Juan 1:14 termina diciendo: hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
el que Él haya venido a morar, haya habitado entre nosotros, haya tomado forma humana, es la demostración más grande de su amor, de su gracia, de su misericordia, con la cual Él ha querido buscarnos y alcanzarnos. Hay una figura hermosa en la Biblia donde dice que Dios no ha dejado de desnudar su brazo, como si Dios recogiera la manga que estuviera cubriendo su brazo. Obviamente es una figura metafórica. Dios no ha cortado su brazo para dejar de intervenir en la historia de nosotros los seres humanos con el propósito de alcanzarnos y salvarnos. Y por eso Cristo vino y habitó entre nosotros. Al fin y al cabo, el ardor de la ira de Dios, que en un momento dado pensó consumir el pueblo que estaba junto con Moisés, fue calmado, y Dios al fin decidió ir con el pueblo hacia la tierra prometida. El ardor de la ira de Dios por nuestros pecados en la cruz de Cristo ha sido calmada, porque ahí fue derramada y ahí se hizo plena justicia en la sangre inocente que Él derramó, y que fue el precio que se pagó para que se hiciera justicia y para que nuestros pecados fueran perdonados. La sangre de Jesús ya fue derramada. Por eso la noche de Navidad es tan especial, porque Dios se encarnó, habitó entre nosotros, y en Cristo, solo en Cristo podemos tener esta libertad para reunirnos con el Padre, libres para entrar en su presencia y colocar nuestra fe y confianza en su persona y en su obra. ¿Cómo anhelo que en tu experiencia todo el año sea Navidad? Lo que significa que todo el año tengas comunión con Dios, disfrutando de su gloriosa presencia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. ¿Cómo anhelo que este versículo 14 de Juan 1 realmente sea iluminado en tu corazón y se convierta en una realidad? Te invito a que ores conmigo. Padre, gracias. Tu amor es tan grande que mis palabras siempre se quedan cortas para describirlo, para agradecerte. Gracias porque en este corto versículo 14 de Juan 1 está manifestado estas dos grandes verdades extraordinarias de tu plan eterno. Gracias por haberte encarnado, oh Dios. Gracias por haber habitado en medio de nosotros. Y gracias por alcanzarnos para que Navidad no sea simplemente un recuerdo, una representación fría, indiferente, sino una vivencia de día tras día. Padre, estamos viviendo en este año 2020 momentos muy difíciles. Hay personas, Señor, que tienen el dolor de haber perdido a sus seres queridos. Hay otros que están angustiados porque han perdido su trabajo, su economía se ha arruinado, tienen la presión de las cuentas, de las deudas, y se sienten, Señor, desesperados. Yo te pido, Señor, que la luz que iluminó estas verdades en tu palabra ilumine sus corazones. Y de igual manera para ellos Navidad no sea simplemente una sola noche, sino que sea todo el año, y que sus vidas sean traídas a ti. Y lo que tú le dijiste a Moisés: yo me reuniré con ellos allí en esa tienda, que en Cristo Jesús esa sea una realidad. Tráeles por la luz de tu palabra al convencimiento de quién es Cristo, Dios hecho hombre, la presencia de Dios en medio de nosotros, y otórgales por tu misericordia el perdón de los pecados. Fortalécenos a todos, ayúdanos a renovar nuestras fuerzas, y en medio de la pandemia que podamos ver, Señor, tu generosidad, y podamos ver tu gran misericordia y tu bondad alcanzándonos. Señor, que cada persona que me está viendo, que me está escuchando, realmente reciba el toque tuyo, el de tu palabra, el de la verdad tuya revelada, y su vida sea fortalecida y transformada. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor continúe contigo el resto de la semana,
Y como es mi costumbre, vuelve y toma este texto de la Biblia, Juan 1:14, y medita en él y hazlo en forma de oración. Dios te guarde.